¿Qué es lo que le llama la atención del mundo? Que vivo con pocas cosas, una casa simple, ando con un autito bien. Esas son las novedades que tiene el mundo para mí. Pero este mundo está loco. Mirá, hermano, moneda no tengo, pero no lloré. Anda, anda. La aventura de la vida es hermosa y vale la pena vivirla al mango. Mujica es un grande de la política uruguaya y va a seguir siendo acá y en todo el mundo. A mí me tocó una vez en Madrid ir a tomar un taxi con mi señora y cuando le digo al taximetrista el nombre del hotel al que me tenía que llevar, en la Gran Vía de Madrid, me dice, por el lenguaje latinoamericano, me dice. Digo, sí, colombiano, no, uruguayo, le digo. Me dice, uruguayo, Pepe Mujica, el hombre que vive en una choza. Personalmente lo conocí en el ejercicio periodístico, como periodista, en el año 2000, cuando él y Lucía Topolansky salieron diputados y era la primera vez en la historia que había una pareja de diputados en el legislativo. Y ahí pensamos en el canal que podía ser interesante incluir una entrevista con ellos en un ciclo que yo hice ese año que se llamó Confidencias, con parejas de contemporáneos. Y ellos, si bien tenían 10 años de diferencia en su edad, habían compartido muchísimo. Y entonces ahí fui por primera vez a la chacra, que era muy otra a la que soy, y también su casa era muy otra a la que soy. Yo lo conocí hace muchísimos años. Él estuvo internado en una mutualista donde yo trabajo hace mucho tiempo, alrededor de 2005, en el inicio del primer gobierno del presidente Tabaré Vázquez. Y él ahí tuvo un problema de salud y yo ahí lo vi. Yo lo vi a él, pero él a mí aún no. Lo atendían otros médicos y yo acompañaba a quien era mi profesora, mi jefa en ese momento, en ese lugar, y por eso allí lo vi, pero no lo asistía directamente en ese momento. Ese fue como el primer encuentro. Lo primero que conocí de Pepe fue a través de los libros de Oñato, Memorias del Calabozo. Como personaje político lo conocí ahí a través de ese libro que estaba en casa. Como era Pepe en sus encuentros, ¿verdad? Que uno iba a la chacra o al quincho, o él iba a casa, venía acá a Las Piedras, o iba a Canelones cuando era intendente, y con una picadita y un vino conversamos mucho. Pepe tenía una gran condición, que era un hombre de pensamiento profundo, muy lector, con una cultura. A mí me sorprendía, por ejemplo, sus conocimientos antropológicos. Yo milité durante mi época predictadura en el movimiento estudiantil del 26 de marzo, que era de alguna manera la organización política legal del MLN. Cuando salimos de la cárcel nos propusimos reconstruir el MLN y eso comenzó en marzo del 85, abril del 85, y bueno, y ahí lo conocí, empezamos a tener contacto, digamos, y conocimiento uno del otro. Lo conocí era diputado, en el año 1998, que le hicimos una entrevista para Búsqueda. Yo empecé a trabajar en Búsqueda en el año 1996. Y en el 98 le hice la primera entrevista como diputado con Ernesto Tulbovitz, otro periodista que trabajó muchos años aquí en Búsqueda, y que juntos seguimos a Mujica y que fuimos los que escribimos el libro Una oveja negra al poder. Así que lo conozco hace casi 30 años. El primer encuentro del que tenga memoria, yo diría que cuando era diputado. Pero históricamente tuvimos otro mucho más lejano, porque Mujica era herrerista y actuaba dentro de la agrupación del diputado Erro, la lista 41, que tuvo un gran éxito en el año 58. Y intentamos,
porque no pudimos terminar, un congreso de juventud. Me acuerdo que era en el local Residentes de Paso de los Toros, en la calle Sierra, hoy Fernández Crespo. Bueno, se armó un tole-tole tan grande que alguien con muy buena idea apagó la luz y se acabó el congreso. Años después me enteré que Mujica estaba en ese congreso. Creo que fue cuando él me tomó el juramento como senador, y entonces me acuerdo que hizo una referencia bien típica de ese estilo de romper protocolos de Mujica en plena toma de juramento de los senadores. Me nombra a mí, me va a tomar el juramento, me define como un hombre del norte que bien vale lo que pesa, y ahí aclaró en kilos y en votos. El Consejo de Estado tendrá como cometido fundamental el de proyectar las reformas necesarias de la Constitución de la República y que serán, en definitiva, sometidas a plebiscito que exprese el juicio de la ciudadanía. Son estas medidas absolutamente excepcionales, y ello es así porque así lo imponen circunstancias también absolutamente excepcionales. Hoy en el Uruguay de 2025 es inimaginable ese movimiento, ¿no? Y cuesta hoy pensar cómo se dio eso en la década del 60, ¿sí? Pero no se explica sin la Guerra Fría, no se explica sin movimientos guerrilleros a lo largo y ancho de América Latina, no se explica también sin el avance de las derechas, sobre todo patentadas por la CIA, ¿no? Y todo un movimiento que tenía que ver con patrocinar golpes de Estado en América Latina de parte. Esto, digamos, son documentos que la propia CIA desclasificó, no estoy diciendo nada que no se conozca. Tendemos a juzgar, ¿no?, con las miradas del hoy a lo que pasó hace 60 años, pero no lo hacemos con Aparicio Saravia o no lo hacemos con José Valle Ordóñez. La vida de Mujica se divide en dos capítulos nítidamente separados. Su actividad subversiva, delictiva, hasta que termina en la guerra interna, que fue en el año 72. Yo en el 72 era diputado, sabía de sus andanzas en esa época, tan condenables por supuesto. Yo creo que ese movimiento subversivo inexplicable en el Uruguay, tan inexplicable que el propio Che Guevara en el año 64 vino acá y dijo: no vayan a hacer la revolución. Aprovechen este sistema que es fantástico y voten. Bueno, no le hicieron caso. Todos sabíamos que había sido uno de los rehenes de la dictadura y que por lo tanto su prisión había sido especialmente dura, aunque él nunca ha hablado demasiado de ese tema. Sin embargo, tenía una actitud de pacificación, de paz, de no salir a cobrar cuentas, de no tener ningún espíritu revanchista. Todos somos obviamente hijos de una historia y esa historia no la podemos eludir. Él mismo lo ha dicho muchas veces: quise arreglar el mundo y la embarré. Él mismo transmite esa idea y eso, por supuesto, que a nivel de las nuevas generaciones ya son esos preconceptos de la Guerra Fría, de aquella época de enfrentamiento entre los militares y la sedición que se produjo no solo en Uruguay, sino en toda América Latina, que ha sido confesado incluso por líderes como Fidel Castro, que reconocieron en su momento haber exportado armamento y entrenado movimientos guerrilleros en Cuba con miras a actuar en los países latinoamericanos. O sea, nada de eso es secreto y eso obviamente generó una gran fisura en la sociedad. Mujica vivió fue parte de esa polarización, pero también fue un hombre que vivió los años que vivió encerrado en las peores condiciones de detención que se puede tener un ser humano, ¿no? Es la época de los famosos rehenes, cuando los militares seleccionaron a un grupo de 10 o 12 cabecillas del movimiento subversivo y los rotaban y los tenían internados en determinados, en cloacas, en pozos de balde, en lugares muy paupérrimos.
El daño lo hizo cuando a muchas muchachadas la convenció del absurdo que era en el Uruguay la revolución. Los que murieron, los que fueron maltratados, los que se les destrozó la vida, y a los que le destrozaron la vida, eso es una herencia muy fea. Reivindicar figura no significa reivindicar el método, ¿no? Es decir, hoy creo que nadie de nosotros reivindica esos métodos violentos o armados y entiende que estaban, digamos, en su época, en su tiempo y tenían una explicación de ese contexto que hoy es inimaginable para nosotros, por suerte, ¿no? Porque creo que nadie quiere, digamos, un escenario de ese tipo. Con respecto al pasado, creo que ahí sí está uno de los grandes errores de su vida, de creer que podía llegar por las armas al poder en un momento en el cual en el Uruguay había democracia también. O sea, eso fue un idealismo exacerbado que trajo consecuencias complicadas para el Uruguay. Y encabezado por él y por otra cantidad de gente que después evolucionó hacia otro lado, ¿no? Convengamos de que gracias a esa evolución también él terminó siendo presidente y ahora actualmente en el Uruguay hay un presidente que es del mismo movimiento que él y que de hecho él fue un poco su padrino, con lo cual ahí hay una evolución. Lo que hablábamos al principio, ¿también cambiaron? Sí, cambiaron. Si fue un error eso, sí, fue un error que les costó caros, no solo a ellos, yo creo que a todos los uruguayos. Puede ser que haya gente que lo odie, ha dado lugar a sentimientos negativos profundos. ¿Por qué a nadie le ha gustado el asesinato, el secuestro, el robo, la tortura que ellos practicaron, los tupamaros, todo e intensamente? Los tupamaros fueron parte, digamos, cuando uno va a cualquier librería se encuentra con muchísimos libros de los tupamaros y eso habla del lugar que le ha dado la sociedad uruguaya al fenómeno de los tupamaros, ¿no? Nunca pidió perdón. Yo estuve en la cárcel del pueblo, entré, bajé, estuve en las jaulas donde estaba la gente prisionera, bajo tierra. Se puede visitar. Nunca pidió perdón. Y yo creo que él en esos largos años de incomunicación, además, porque de esos 12 años, buena parte de ellos estuvo solo e incomunicado, en el que él dice que lo que lo salvó fue recordar, hacer memoria sobre lo que había leído. Uno de los peores castigos para él fue no poder tocar un libro durante casi una década. Allí yo creo que en esa soledad profunda y también en ese dolor profundo al cual pudieron llegar algunos, al cual tuvieron que llegar algunos, él de alguna manera se reconcilió con los seres humanos, ¿no? Hizo un proceso, en vez de un camino hacia el odio, un camino hacia la comprensión, hacia el amor, que poca gente lo hace, poca gente que haya vivido esas condiciones lo hace. Con Mujica tuvimos 3 etapas. Una en que sin conocernos éramos enemigos, porque él estaba con las armas en la mano, luchando contra la institucionalidad republicana a la cual yo pertenecía. Cuando luego de la restauración democrática, ahí sí, nos conocemos, pasamos a ser adversarios políticos. Era una persona que generaba muchísima popularidad. Vos te dabas cuenta cuando publicabas las entrevistas a él, o las notas a él, o lo que dialogaba con los colegas también de los informativos televisivos o de las radios, que era que generaba muchísima audiencia. O sea, lo que decía Mujica despertaba muchísimo interés público. Entonces, vos ahí te ibas dando cuenta de un fenómeno que iba creciendo. El único de los llamados viejos, o de los rehenes, digamos, que va al Ejecutivo es él, porque generaba más consenso entre todos, digamos, en un momento en que se salía después de mucho tiempo, de mucha gente que no se había hablado durante mucho tiempo y que costaba enganchar. Él era como dije hoy, un poco el más callado, pero también el que generaba más consenso entre todos, digamos, y fue el único miembro de los viejos que estuvo en el primer Ejecutivo. Ya en el segundo, que fue cuando después del Comité Central del 87, ya ahí estuvieron todos. Sobre el Frente Amplio, si estaba preparado o no estaba preparado para gobernar. En el 99 había elecciones y él siempre se había caracterizado por ser un político con mucho olfato y en esa oportunidad también lo fue porque dijo en el Frente Amplio yo creo que no va a ganar en el 99, pero sí va a ganar en el 2004.
y no va a ganar en 99 porque no estamos preparados como para gobernar. Eran todas figuras que después que salieron de ser rehenes, de estar presos por la dictadura, aceptaron, digamos, las reglas de juego de la vida democrática y haber, digamos, transitado todo ese camino creo que le da un valor particular para consolidar el sistema democrático. Hubo una serie de delitos muy graves. En el año 85 se votó la amnistía y todo eso quedó guardado. Todavía Mujica no intervenía en la actividad política, ni siquiera integraba el frente. Cuando la solicitud del gobierno de España que mandáramos a la extradición de los terroristas vascos, él y Zabalza y Fernández Huidobro estuvieron incitando a la lucha contra la policía, después de haber sido amnistiado. Primero era un MPP distinto, un MLN distinto, y para nosotros era Pepe, igual. Es decir, toda esa cuestión casi mitológica que tiene para mucha gente hoy el Pepe, esa referencia ya existía, ¿no? Digamos esa, si se quiere, admiración. Y te diría que el Niato y el Pepe eran como esas dos figuras, además de otro montón de viejos que habían en aquella época, que habían salido de la cana, que habían estado en la lucha armada y que hoy estaban, digamos, acoplados a la vida democrática, ¿no? Y ya en el 99 pasa a tener un rol muy protagónico y entonces participé de todo el proceso de las giras que hizo Tabaré en la campaña del 99. Y Pepe era un protagonista central de esas giras, ¿no? En general iba Pepe, iba Marina Arizmendi, iba Gargano, o sea, pero como el protagonista de esas giras era Pepe y ahí retomé contacto con él. Y que hacía cosas medias locas, ¿no? Porque en realidad hacían cosas medias locas como ponerse un cartel, que está la foto por ahí, ¿no? En defensa de las empresas públicas y era un diputado que se ponía un cartel y se subía a los ómnibus, ¿no? O tenía una camioneta, que era una camioneta que era del MPP, con un parlante y un compañero que manejaba y salía a recorrer el país y las ferias y esa era la herramienta que tenía, ¿no? Y era un Pepe que además, se levantaba a las 4 de la mañana para tomarse un ómnibus para irse al interior a hacer una audición. Es verdad que la presencia de José Mujica en el panorama político nacional aportó a la pacificación del momento, primeramente que dejó su pasado guerrillero y apostó a la democracia. Pero también, acaso sin quererlo, se convirtió en un personaje que ayudó a abrir un poco más esa pequeña grieta uruguaya, esa zanja entre algunos sectores de la sociedad. Mujica era alguien que chocaba con la aristocracia uruguaya. Mujica llegaba a la casa de gobierno en chancletas, despeinado. Eso generó una división en la que se empezaron a escuchar insultos que antes no formaban parte del debate político. Asesino, sucio. Hay que recordar, Ricardo Raquete, es candidato colorado de la Intendencia de Montevideo, en una reunión colorada dijo que Luciato Polanski tenía que darse un baño. El expresidente Luis Lacalle Herrera, durante la campaña del 2009, calificó de covacha a la casa en la que vivía Mujica. Lo más fuerte para nosotros fue la campaña política del 2009. Cuando Pepe hizo su campaña y lo acompañé durante toda esa campaña por todo el país, escuchándolo y viéndolo, cómo él transmitía a todo el Uruguay lo que él pensaba que había que hacer. Lo que sí, en determinado momento evalué que era difícil que llegara a ser presidente. Me acuerdo que también en esa época, a principios de los 2000, cuando el Frente todavía no había ganado, incluso cuando el Frente ya había ganado, le hice una entrevista a Luis Eduardo González, el politólogo ya fallecido, el sordo González, director de Cifra, que me dijo: Mujica cumple con la condición que tuvieron Carlos Julio Pereira y Hugo Batalla, políticos uruguayos, uno blanco y otro colorado y después del Frente, que son muy populares pero que nunca llegaron a ser presidente. La campaña fue muy intensa por la cantidad de actividades que él desarrollaba, varios actos en el mismo día o varios pueblos, ciudades, poblados, que él no dejaba ninguno de lado. Y lo más importante era cómo él le llegaba a esas personas. Vos les mirabas la cara y él se lograba comunicar con las personas,
porque hablaba el mismo idioma. Entonces él podía ir a cualquier lado y comunicarse con las personas, fueran de diferente lugar, de diferente origen, diferente clase social. Él lograba llegar y tocar a cada una de esas personas. Y vos les mirabas la cara si lo veías. Después en las caravanas, ver a gente grande emocionada y llorando y queriéndolo abrazar, y vos decías, pero mueve todas esas fibras en las personas, todos esos sentimientos. Eso fue lo más importante. En determinado momento del gobierno del Frente Amplio, cuando esa popularidad siguió creciendo, ya daba la impresión de que podía llegar a ser presidente. Ya te digo, el don de la comunicación ya lo tenía. Mucho más agudizado después, con otras capacidades que fue incluyendo, otros medios paralingüísticos, el manejo de la mirada, todo espontáneo, ¿no? Además, pero ese era este hombre mucho más joven, estamos hablando de 25 años atrás. Yo creo que fue una revolución, ¿no? Porque cuando el Frente Amplio llega al gobierno en el año 2005, Pepe era una figura ascendente. Había sido un diputado particular, después fue un senador que se veía que el MPP venía creciendo, digamos, a la luz de la figura de Pepe. Y además él, cuando gana Tabaré Vázquez, sufre un quebranto de salud importante que lo deja bastante postrado y queda como medio relegado. Pero a mitad del periodo se recupera y sigue con una muy alta popularidad, y en determinado momento Tabaré Vázquez le sugiere a él y a Astori la fórmula. Le dijo, mi candidato a presidente es Astori y mi candidato a vicepresidente sos vos. Los convoca por separado a la residencia de Suárez y les dice eso. Y Mujica vuelve y habla con su barra y le dice, tengo esto, que para él era... Me acuerdo que me lo comentó cuando volvió de la reunión con Vázquez y estaba muy emocionado, no se la esperaba. Pero la respuesta que le da la gente de él es, ¿y por qué vice? Vamos por todo. El ex Tupamaru y oficialista José Mujica se impuso por escaso margen en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del Uruguay sobre su oponente, el expresidente Luis Lacalle Herrera. Con este resultado, el Frente Amplio seguirá un periodo más en el poder. Queremos que las generaciones que vengan sean mejores que nosotros, en un compromiso donde lo esencial es que nuestros hijos y nuestros nietos sean infinitamente más sabios, más profundos que lo que hemos sido nosotros, compañeros. Por eso, un abrazo. El día que ganó las elecciones, cuando salió y llovía torrencialmente en la Rambla de Montevideo, y estaban todos los uruguayos ahí esperando que él saliera, y bajo lluvia salió y les habló, y eso fue una cosa que aún lo recuerdo. Más aún que el día de la toma de posesión, que fue más protocolar, y lo otro era todo sentimiento, todo fiesta, era una fiesta. Siempre, digamos, tuve una mirada que a mí, obviamente, en aquel momento era mi primera legislatura, y me sorprendía la capacidad que tenía, ¿no?, de articular con personas que no eran de nuestro partido y que uno a priori diría, no, esto no existe, ¿no? Y sin embargo sí existía, había mucho de eso. Bueno, la presidencia de Mujica, como todas, tuvo cosas positivas y negativas. Tuvo un contexto económico internacional favorable, lo que permitió que era un gobierno que tenía bastante flujo de caja, digamos. Sobre todo estuvo marcado por los dos equipos económicos que se habló mucho. Por un lado el Ministerio de Economía y por otro lado la OPP, que tuvo sobre todo implicancias sobre los planes de inversiones que tenían las empresas públicas. Recuerdo una vez en La Hilera, un punto del departamento de Tacuarembó, cuando él fue a inaugurar la luz eléctrica, se dirigió a los presentes, que eran toda gente muy humilde, perteneciente a un pueblito muy pobre del interior, del corazón profundo del departamento de Tacuarembó, y comenzó sus palabras diciéndole a la gente que él no iba a inaugurar la luz, sino que les venía a pedir perdón a la gente. Y todo el mundo se preguntaba por qué. Y él entonces dijo que venía a pedir perdón porque mientras en la capital del país, desde hacía más de 100 años,
con una llavecita se apretaba la llavecita y se encendía la luz. Esos vecinos recién a partir de esa noche iban a conocer lo que era la luz eléctrica, porque había llegado la luz de la UTE, la electrificación, a la hilera. Eso hizo que la gente llorara. Yo vi maestras, maestros, paisanos, padres de niños allí llorar. Sí, yo tuve la suerte de poderlo acompañar en esos 5 años en la presidencia, cuidándolo, que es lo que vengo haciendo en los últimos 20 años, cuidándolo. Y fue impresionante porque él, a pesar de su edad, a pesar de sus patologías, no dejaba nada de hacer, estaba siempre y hacía todo lo que podía y todo el tiempo. Su preocupación por la educación y por que el gran desafío era darle conocimiento a los botijas, como decía él, hay que darle conocimiento, hay que meter mucho valero, palabras de él, hay que meter mucho valero para que los chiquilines estén preparados. Si no metemos valero no vamos a salir. Bueno, esas eran sus preocupaciones constantes, ¿no? Por eso la creación de la UTEC. Ese discurso inicial en el que habló de educación, 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 fue también como una sombra que lo persiguió durante todo su periodo, en la que no tuvo grandes avances, más allá de la UTEC que hoy mencionaba, que sí fue un logro que Mujica logró concretar. Después, respecto a los números de secundaria, el egreso y la universalización de algunas cosas, no logró avanzar de forma concreta y fuerte, y fue como el gran debe que el propio Mujica, incluso luego de dejar la presidencia, lo reconoció, de que no pudo torcerle la mano a los sindicatos en algunas discusiones, y eso no le permitió llevar adelante algunas reformas que obviamente no le permitieron hacer cambios profundos en la educación. Recuerdo que siendo presidente yo comencé a conducir sola el noticiero en el 2013 y tuve la deferencia de llamar al canal para salir al aire en vivo, para saludar ese nuevo comienzo en mi etapa periodística, ¿no? Tenía esas cosas sin que yo hubiera cultivado con él una amistad especial, porque la verdad lo vi las veces, durante todo este tiempo lo vi las veces en que tenía que entrevistarlo nada más. Pero era un desafío porque Mujica tenía, además del don de la palabra, el manejo de los silencios, ¿no? Entonces era casi gracioso, porque de pronto él venía haciendo una reflexión, bajaba la voz y vos decís, hizo un punto. Y vas a preguntar y ahí empezaba a hablar de nuevo, ¿no? Entonces vos quedabas como desubicada o como que no te habías dado cuenta que su reflexión seguía. Y además tenía salidas muy ocurrentes, ¿no? Era muy agudo, con un sentido del humor muy especial. Un poco nos acostumbramos a verlo a Pepe, yo qué sé, con las figuras más importantes de la música, el teatro, que le venían a hacer entrevistas de la filosofía. Noam Chomsky, uno de los filósofos contemporáneos más importantes, estuvo en la chacra, sentado allí con Pepe. Pepe debe ser de los presidentes de la democracia de los que menos vetó leyes en el Parlamento. Esa cuestión republicana creo que para Uruguay fue importante porque demostró que había una parte de la izquierda que podía gobernar y hacerlo bien. Tuvo problemas de gestión. Creo que durante su gobierno hubo algunos problemas serios de gestión porque por su forma de ser y por la forma de ser de su movimiento tengo la percepción de que en algunas cosas no estaban muy organizados o también generaron algunos problemas técnicos en la gestión de un gobierno y un poder ejecutivo, que es algo muy difícil y delicado. Creo que uno de los puntos altos de Mujica fue que tuvo muy buen relacionamiento con la oposición. En su momento con Jorge Larrañaga tenía un muy buen vínculo y un ida y vuelta, incluso le dio bastantes cargos a la oposición en el Poder Ejecutivo, y eso fue un símbolo de la presidencia de Mujica. Después, obviamente, por algunos episodios esa relación fue un poco más conflictiva. También con los intendentes, él con esa idea de mirar sobre todo hacia el interior, que al Frente Amplio le faltaba un poco, tuvo muy buen vínculo con todo el Congreso de Intendentes, y hoy incluso hasta el día de hoy los intendentes del Partido Nacional sobre todo le reconocen ese vínculo y que los escuchaba y los tomaba en cuenta, y la victoria de terminar con la guerra de patentes también tiene un poco que ver con esa relación que tenía con los intendentes. Eran los lunes de mañana. Pepe arrancaba siempre con una reflexión, que se ve que los domingos le venía la reunión, y empezaba sobre un tema y después abría la discusión. Y no le preguntaba al de economía sobre economía, aunque fuera el que definiera, o a mí sobre salud, aunque fuera el que definiera. Ponía los temas en la discusión y los abría para la discusión. Y discutíamos todos todo, digamos, ¿no? Fue otra gran preocupación, que hay dos discursos maravillosos en Río +20,
y en Naciones Unidas acerca de todo lo que este modelo consumista y de mercado ponía en cuestión la propia existencia del planeta. A mí me tocó estar en 2 o 3 proyectos que a Pepe le interesaban mucho. Uno fue el proyecto de la regulación del cannabis, en donde, bueno, ahí estaba en la Cámara y vino Lucía y me dijo, mira Tati, vamos a presentar la legalización de la marihuana. Pepe planteó su idea, que era regular, y después le fuimos dando forma en el Parlamento, ¿no? Con un proyecto que salió con un artículo de 1 o 2 artículos y terminó como con 40. El gran proyecto de regulación de la marihuana proviene de un problema de seguridad. Viene después del episodio que acá en Uruguay vimos todo el tiempo en todos los informativos durante muchos días, que fue el asesinato de un planchero de La Pasiva, que quedó grabado y que eso se reprodujo por miles en los informativos y en redes sociales. Eso generó, claro, una gran conmoción y bueno, la respuesta un poco del gobierno fue anunciar un paquete de medidas de seguridad, entre las que estaba la regulación de la marihuana, que el objetivo con el que en ese momento se presentó fue pelearle un poco del mercado del narcotráfico para así tener algún impacto en la seguridad. Cuando uno piensa que el Papa Francisco tuvo largas conversaciones con Pepe, que lo llamó cuando estaba enfermo para ver cómo estaba, otra figura de la humanidad que dialogaba de igual a igual. Y Pepe pues decía, somos 2 viejos que conversamos de la vida y lo que nos ha pasado. Con un gobierno que se vio como de avanzar en derechos que estaban postergados, matrimonio igualitario, despenalización del aborto, regulación del cannabis. Algunas desprolijidades o algunas cosas que nunca pasaron de los anuncios o que sí pasaron de los anuncios pero que nunca se llegaron a concretar. Gas Sayago, Alas Uruguay, el puerto de aguas profundas, Aratirí, esos paquetitos que supuestamente Mujica le iba a dejar a Vázquez, que estaban todos encaminados. Después casi ninguno se concretó y más bien le generaron varios dolores de cabeza. Incluso el cierre de Pluna antes de Alas Uruguay, que terminó con jerarcas de primera línea del gobierno de Mujica procesados, que marcaron un poco también la desprolijidad con la que se manejaron algunos temas. Junto con Larrañaga muchas veces estuvimos en la chacra de Mujica negociando temas cuando él era presidente de la República, temas que salieron adelante con votos nuestros en aquella época y que fueron fundamentales para su negociación incluso dentro del frente, que fueron cosas muy importantes y en beneficio del interior del país, del desarrollo del interior del país. Ideológicamente él se ha ido acomodando a los distintos tiempos, o sea, es una persona que se ha acomodado mucho a los distintos tiempos y eso lo ha llevado a cambiar muchas veces de posturas ideológicas, incluso filosóficas. ¿Qué es lo que la gente utilizaba como identificación de Mujica? El presidente más pobre del mundo. Y él te decía, no soy el más pobre del mundo, no soy ni siquiera pobre, apenas soy sobrio. Pobre es el que necesita más, no el que vive sobriamente. Aún en quienes eran grandes consumistas, les hizo darse cuenta, bueno, este es un tipo que está diciendo la verdad, está hablando de lo que cree. Y eso en política tiene un valor incalculable. Un triunfador. Si medimos nuestra profesión en llegar a la presidencia, no muchos hemos llegado y eso es un triunfo. Ahora, el contenido, porque uno pide el poder para algo. Es decir, no es decir, opa, soy presidente y camisetear. Es para realizar una obra. El Frente siempre dijo una cosa y cuando llegó al gobierno en los 15 años que tuvo mayoría absoluta, no hizo lo que decía. El día más emotivo de mi vida fue cuando me trasladaron de Paso de los Toros a la cárcel, porque ahí me di cuenta que la dictadura se estaba dando paso. Esto es un por otro lado. Gracias, muchachos. Bueno, Mujica, inmediatamente después de presidente, pasó a ser automáticamente el senador más votado del país, lo que no lo hacía un personaje menor para la interna del Frente Amplio. Y fue también ese dirigente, justamente por su caudal electoral, al que siempre iban a buscar los frenteamplistas para salir en momentos de campaña. Lo hizo Daniel Martínez cuando era candidato, lo hizo por supuesto Yamandú Orsi, lo fueron a buscar cuando fue el referéndum por la LUC,
siempre iban a la chacra a buscarlo. El retiro de Mujica nunca fue total. Lo que no cambió, que eso también es algo por lo cual me parece que la gente lo recuerda y que ha pasado un poco a ser leyenda, ya en la etapa final de su vida, ya era como una especie de mito viviente, es su forma de vivir, ¿no? O sea, él fue presidente, pero siguió viviendo en la misma casa, más o menos con los mismos ingresos, con las mismas costumbres. Los chanchos no votan a Cativelli. ¿Quién no entendía eso cuando él le decía a la gente lo que tenía que votar y lo que no tenía que votar, ¿no? O cuando hablaba de esos temas. ¿Quién no entendía? Entonces digo, era capaz de tener la conversación más elaborada y al mismo tiempo la frase más simple que a vos te permitía entender, o que a todas las personas le permitía entender qué era lo que él les estaba diciendo. Que nos retiramos juntos del Senado, tratando de darle a la nueva generación mensajes de reconciliación, mensajes de convivencia, mensajes de gente de que estuvo muy enfrentada, puede un día luego convivir bajo las instituciones. 2 por 3 te encontrabas con Pepe y Pepe te decía, vos sabés que tal cosa me dijeron en tal lado. Escuchaba de verdad, y orientaba también. Pepe tenía esa virtud de expresar lo que sentía y vivir como sentía y como pensaba. Esa coherencia los semejantes aprecian como un gran valor. Vivir como pensás y hablar como sentís. Él tampoco quiso que fuera total y siempre siguió participando y marcando agenda con sus palabras y con los movimientos que hacía. Yo jamás había ido a su chacra y jamás había tenido una reunión con él que no fuera en el marco de una entrevista. Jamás. Eso ocurrió por primera vez en el año 2024, a mediados del año 2024. Y bueno, y ahí que yo le pregunto cómo sabía él que yo me iba a ir, porque nadie sabía. Y me dijo, porque bueno, yo he sabido ser clandestino y me entero de todo. Y entonces ahí me planteó su idea, su visión de que yo, con todo mi capital personal y con toda mi trayectoria, con lo que yo era, tenía que ir a la política. Y bueno, fueron varias conversaciones, porque yo al principio la verdad que no lo tenía para nada en mi plan era totalmente otro, y tenía mucho más que ver con el mundo académico, intelectual y la cultura y otras cosas que tenía previstas, que a él le parecía un desperdicio total que yo dedicara mi vida a eso. Y bueno, después de varias conversaciones pude entender que para él era importante. Era como viajar con una estrella de rock. Recuerdo, por ejemplo, lugares tan alejados como Turquía o Japón. Japón, recuerdo, por ejemplo, de estar en un hotel que fuimos Ernesto Tulbovic y yo por un lado y él con su esposa Lucía por otro, y que la gente se agolpara en la puerta del hotel como si fuera una estrella de rock, o que siguiera todo la van en la que él iba. O sea, escenas típicas de fanatismo, ¿no? Que él generó. Eso yo creo que en gran medida, no tanto por su ideología política, sino por su forma de vida. Que eso es una cosa muy importante, porque por ejemplo en Japón mucha gente no sabía ni dónde quedaba Uruguay, pero sí conocían a Mujica, y lo que les llamaba más la atención era su filosofía y su forma de vida. Mira, la última vez que estuvimos acá en Las Piedras, que fue un acto el año pasado, que él lo tomó ese acto como un poco como despedida pública, fue un acto muy emotivo en el Parque Artigas, y su discurso fue un discurso de un filósofo, de la responsabilidad de los ancianos en la tribu, de lo que a lo largo de las distintas civilizaciones representaba el anciano, con esa sabiduría profunda, con esa reflexión más allá del apuro, con esa tranquilidad para tener tiempo de pensar, leer, escuchar. Terminamos siendo colegas amistosos, yo diría que amigos, en el buen sentido de la palabra, digamos, porque hicimos de buen grado muchas cosas juntos, hasta un libro de conversaciones, y aquella retirada que nos asoció y que no solo en el país, sino en el exterior fue tan mirada, tan repetida, tan difundida, tan admirada incluso por lo que representaba como imagen de una democracia en la cual podíamos convivir quienes teníamos trayectorias políticas
tan distintas. Necesito informarles que el viernes pasado concurrí al Casmo a hacerme un chequeo, a resulta de lo cual se descubrió que tengo un tumor en el esófago, que es algo obviamente muy comprometido. Siempre hay que pensar todas las posibilidades ante una patología o una posibilidad. Hicimos los estudios necesarios y encontramos lo que finalmente terminó siendo un tumor de esófago. Fue muy duro para él y para todos. Él siempre tuvo conciencia de su finiquitud, o sea, de que los años pasan y la gente se vuelve más grande y llega un momento que es el final de la vida. Él eso ya lo tenía muy claro. Lo que no tenía presente el cuándo y el cómo. Eso fue lo que esta enfermedad última, que se vino a poner sobre todo lo que había pasado antes, puso sobre la mesa. Él aceptó el diagnóstico, lo entendió, le informé todo lo que él necesitaba saber y toda la información que había para que él supiera manejar la información, y desde ese momento transitamos juntos, junto con Lucía, por supuesto, que es quien está siempre con él y es su apoyo incondicional, es su compañera y es su sostén. Juntos transitar todo este camino que no ha sido fácil, pero él lo ha transitado con entereza, con la fuerza que siempre tiene, buscando de cada cosa, bueno, algo bueno, a pesar de podemos ir sacando. Y bueno, y así estamos transitando este camino. Murió José Pepe Mujica. Former Uruguayan President José Mujica, famed for his humble lifestyle, has died at 89. Ex-President José Mujica has died at the age of 89. Le estoy agradecido y al fin y al cabo que me quiten lo bailado. Ta. ¡Vamos, Pepe! La muerte de José Mujica implicó la declaración oficial de duelo nacional y un velorio que inició un jueves y acabó un viernes. Fue uno de los eventos de despedida más multitudinarios de la historia reciente. A ciencia cierta no se sabe la cantidad de participantes, de quienes se acercaron al féretro a despedirlo. Las cifras de estimaciones van desde los 26.000 a los 100.000. Lo cierto es que combinó las visitas oficiales de presidentes de la región, como Lula y Boric, que viajaron desde China hasta Uruguay para decir el último adiós, hasta el ciudadano de pie, un niño que le dejó una pelota de regalo, quienes le dejaron una carta, rosas, distintas flores, banderas, cual la despedida de un rockstar, que eso fue parte de lo significante también de esa despedida. El otro día en su velatorio fue una de las cosas que más me impactó. Me conmovió mucho la presencia de la gente, pero me conmovió especialmente la presencia de gente humilde que me dijo apenas conseguí para el ómnibus para venir. Me impresionó especialmente porque sentían que tenían que estar allí ese día. ¿A cuántos nos puede pasar lo mismo cuando eso ocurra? ¿No? Yo creo que eso dice mucho de la persona. Y ahí se combinaba de todo, desde quienes aprovecharon a hacer algunos pesitos vendiendo para los que iban a despedir con flores, cuadros, gorras de Pepe Mujica, esa idea más del rockstar, hasta aquellos que se ponían a cantar, a agradecer, a llorar, a abrazarse, la militancia. Creo que en eso fue una combinación y terminó justamente con canto, ¿no?, de a Don José, una canción emblemática y que a Mujica le gustaba mucho, en la escalinata del Palacio Legislativo frente a esa multitud. Mujica
va a pasar a ser, como ocurre siempre con las personas que se mueren y después de un tiempo que se mueren, como un mito, ¿no? O sea, eso que ya al final de su vida ya lo era, yo creo que se va a seguir incrementando. Es probable que termine en las remeras y en las leyendas, sobre todo de Latinoamérica, pero también de otras partes del mundo, donde también es muy famoso, Europa, Italia, España, como decía, Japón, Turquía. Mujica no tuvo hijos biológicos, pero quizás sí hijos simbólicos. Y quienes organizaron un poco esa despedida fueron sus hijos simbólicos, sobre todo la camada más joven de militantes del MPP o hoy figuras políticas, que pareció el velorio ser el punto de inflexión, el momento en que el viejo capitán dice adiós y sus nuevos pichones son los que toman el control, el mando. Mujica para el MPP fue el gran caudillo, fue el viejo, va a ser para siempre ese referente, el que construyó esa fuerza, el que va a seguir estando en las listas, en las pintadas, va a ser un símbolo a partir de ahora. Cualquiera que intente ponerse al hombro la organización va a tener sí o sí que ponerse al hombro la bandera de Mujica, el símbolo Mujica. Él seguía teniendo planes y proyectos como que fuera a vivir 150 años, ¿no? Él le hablaba de la inteligencia artificial, él hablaba de los sindicatos tienen que preocuparse por la inteligencia artificial, por los puestos de trabajo, los empresarios tienen que ver esto, los trabajadores tienen que ver aquello, la educación tiene que incorporar esto. O sea, tenía una mirada de futuro que pocas personas tienen esa capacidad de prender las luces largas en medio del conocimiento que tenía la realidad y pensarlo con esa perspectiva. Eso es lo que vamos a extrañar mucho de Mujica. La posibilidad de salir de la agenda de lo cotidiano, de los problemas que nos pueden agobiar y pensar con perspectiva de futuro la política. No se puede hacer futurología ni saber qué va a pasar, pero lo que sí, la estructura del MPP es una estructura muy bien armada, muy organizada. El MPP tiene un poderío económico que no tiene otro grupo, con otro sector político. Recordemos que los legisladores tienen sus sueldos topeados y que todo ese dinero va para el MPP, o sea, es una estructura muy bien armada y ahora tendrán que buscar un líder, ¿no? que ocupe ese lugar. Era un hombre abierto al diálogo, un hombre que negociaba, un hombre que era abierto, proclive a encontrar acuerdos, a encontrar coincidencias, no buscando la disidencia o buscando la grieta o buscando el enfrentamiento, sino buscando diálogo, buscando encontrar puntos de coincidencia con quienes no pertenecían a su mismo partido. La parte discursiva de Mujica, lo referido a lo filosófico, a lo espiritual, era una característica muy común de él. No hablaba solo de los temas duros de agenda, sino de una cuestión más del materialismo, de la filosofía, de las cosas de la vida. Eso por un lado. Y luego siempre fue como un contrahegemónico, ¿no? Siempre rompió los moldes y eso lo hacía alguien interesante de escuchar. Ningún periodista que lo haya entrevistado se fue con mal material, porque rompía los esquemas del discurso, del cassette, del típico cassette dentro de una organización política. Un líder político muy importante, sobre todo en la última década del siglo XX y en las primeras 2 décadas del siglo XXI. Yo diría que un caudillo y uno de los principales líderes políticos del Uruguay. A nivel internacional, yo creo que ese discurso de la simplicidad de las cosas fue lo que le ganó el espacio que le ganó. Era un rockstar, ¿no? Tú decís Uruguay y te preguntan por Mujica y algún jugador de fútbol. Eso realmente, para un país de nuestras dimensiones, de nuestro volumen, es realmente muy importante. Y yo creo que eso es la sencillez, ¿no? O sea, la gente, aún más encumbrada, sigue valorando la sencillez de una persona, aun cuando no lo aplica en su propia vida. Le sigue pareciendo un valor. Y eso me parece que de alguna forma Mujica lo reivindicó, ¿no? El valor de la sencillez, el valor de las cosas simples. Y fue una persona que despertó pasiones, a favor y en contra, pero que despertó pasiones. Yo lo definiría de esa forma y diría que si hay algo que caracteriza a Mujica es que a nadie le es indiferente. Hay mucha gente que lo adora y mucha gente que lo odia, pero nadie lo ignora. Y eso creo que es un mérito de un político, porque un político tiene que sacudir. Mujica sacudió. Vivió con muchísima pasión, con mucho fuego, y yo creo que eso es lo que queda y es lo que queda también en el pueblo uruguayo, porque también generó eso de amor-odio, de críticas y halagos,
pero no pasó inadvertido, claramente. Un referente para muchos, un político sincero, alguien que dice lo que piensa y que vive como dice, que no tiene un discurso afuera y una realidad para adentro. Él es como lo vemos y a veces nos gusta y a veces no nos gusta lo que dice, pero ese no es el tema es que es auténtico. Hasta los últimos días, Mujica siguió figurando en las encuestas de opinión pública como el líder con más popularidad del país. O sea, eso es un indicador de cómo lo percibía la población y que de alguna manera, más allá de las discrepancias o de las resistencias para algunos sectores, fue alguien que trascendió al partido. O sea, logró trascender al Frente Amplio, logró concitar a allegados en otras filas, más allá de que no lo votaran, pero sí que lo vieran como alguien respetable o incluso como un fenómeno político a seguir y a escuchar. Y eso, y logró estar en distintos ámbitos, no solo con los sectores más vulnerables, sino también llegó a dar charlas en barrios privados. Mujica logró estar con varios sectores y llegarles a todos. Los uruguayos y las uruguayas vieron en Pepe un igual, un uruguayo que cultivaba flores, que trabajaba en el tractor y al mismo tiempo que orientaba con su pensamiento muy profundo y con un lenguaje muy sencillo, ¿verdad? Porque esa combinación de un hombre de filosofía muy profunda y un lenguaje muy popular, ¿verdad? Con mucho de lunfardo, con mucho de las expresiones camperas, es decir, eso entonces genera una relación tan cercana con Pepe que hace que, bueno, lo lloren miles y miles de uruguayos, ¿no? Sobre todo una figura cercana, es decir, cuando uno va a la feria, ¿no? a comprar o a hacer política, cuando hablas en el bar o en cualquier instancia, Pepito mío, ¿no? Te dice la gente, ¿no? Que mi viejito. Yo creo que se ha convertido en una especie de gurú para mucha gente, no para todos, porque es muy sabio al mezclar conceptos casi religiosos, filosóficos. Se ganó un lugar a partir de su forma de ser. Creo que eso es lo que le ganó un lugar entre la gente, digamos, ¿no? Que se fue construyendo lentamente por la forma de ser y por la forma de dialogar con la gente y de sentirlo alguien común y corriente, digamos, ¿no? Hablando de cosas que los políticos no hablamos, o que los que estamos en política no hablamos, ¿no? Hablando de la felicidad, hablando de los proyectos en la vida, hablando de para qué estamos, ¿no? De para qué estamos en el mundo. Sabe dónde hablar para conectar. Y hay un vínculo sentimental que es innegable. Es una figura con todas esas facetas y con un final que lo ubica, digamos, en el territorio de alguien que luego de pasar por las armas asumió y practicó y predicó el valor de la paz y de la convivencia. Dicen que yo soy el presidente pobre. No, yo no soy presidente pobre. Pobres son los que quieren más, los que no le alcanza nada, esos son pobres. Porque se meten en una carrera infinita. Entonces no le va a dar el tiempo en la vida ni nada. Yo tomo la austeridad como camino y el renunciamiento liviano de equipaje para tener tiempo para hacer lo que a mí me gusta. Pensar antes que nada el sentido de la vida. Y el sentido de la vida es amor, es solidaridad, es fraternidad. Nos marcó un sentido de la vida. Le dio sentido a su vida con 90 años y nos marcó un camino de sentido de la vida. Diría que ese es el mayor legado. Mujica en los últimos años deja un legado de reconciliación, un legado de retorno a la institucionalidad. Yo no diría de arrepentimiento porque nunca lo expresó, pero en los hechos, sin embargo, hay una reafirmación
de valores que en los últimos años ha sido muy importante. O sea que su última etapa asumió ese rol y fue muy importante. Hay legados de políticas públicas, legados de valorizar lo productivo, de valorizar el interior, de los que militamos políticamente, tener una vida, ¿no?, lo más parecida a la mayoría de la población. Es una figura que abrió las puertas, que generó además esa capacidad de leer la realidad y de que esta fuerza política sea una fuerza política que se renueva. Y yo creo que su principal legado es el tema de la no excesiva ostentación, de la autenticidad, de vivir eso de si te gusta la plata no te metas en la política tiene algo de pasión, pero no es para hacer dinero, sino para ayudar a los demás. Y después el tema de ser austero, ¿no? El concepto ese de no ostentar y de tratar de ser feliz con poco. Sos uruguayo, te preguntan por Pepe, ¿no? Yo creo que él tuvo esa capacidad de... Claro, después están cosas paradigmáticas como el discurso en cosas de medio ambiente. Contribuyó, junto con Astori y con Tabaré Vázquez, a llevar al Frente Amplio, a convertirlo en un proyecto serio para que llegara a la presidencia y estuviera nada más ni nada menos que 15 años. Y después, bueno, ahora volvió. Y ahora logró además que a quien él puso como candidato por primera vez llegara a la presidencia. O sea, eso fue todo mérito de Mujica, porque bueno, él construyó esa candidatura de Orsi. Y después creo que hay un legado general, y es que se puede estar en la política y vivir como la gente común, digamos, ¿no? Seguir viviendo en tu barrio, seguir opinando sobre todos los temas. Yo creo que hay un legado que es como decir, bueno, hay una forma de hacer política que es esa, digamos. Hay que darle gracias a la vida. Triunfar en la vida no es ganar. Triunfar en la vida es levantarse y volver a empezar cada vez que uno cae. Que quiero recordar que no por estar arriba, tu corazón y tu compromiso deja de estar abajo.